Soso, ¿te callas? Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues ya nos pudimos conectar. Estaba un poco inestable la señal de internet. No podíamos conectar el audio, pero bueno, finalmente ya estamos aquí en esta reunión donde vamos a recordar lo que estábamos hablando ayer en el capítulo 7 de Regalos del Reino, en la sección sexta de la vigilancia a la paz, y estamos hablando precisamente que la mente que ataca es totalmente incapaz de amar porque no comprende el amor. Y no se puede percibir a sí misma como amorosa y hace que pierda su conciencia de ser. Y de hecho, pues esto hace que entre en una confusión total porque el pensamiento que ha dado lugar a esto, curiosamente, este pensamiento tiene, el de la división, el de la guerra, tiene su origen en el verdadero poder que tenemos. Y el detalle es que el ego emana del mismo poder de la mente que el ego niega. También vimos ayer que el ego ataca precisamente la esencia que lo sustenta, pero digo, el ego no puede evitar nutrirse de la única fuente que él es totalmente adversa a su existencia. Y bueno, pues aquí estamos dando, nos vamos dando cuenta que nuestra capacidad para elegir el pensamiento pareciera que está fuera de nuestro alcance, pero no, simplemente esta misma decisión, la decisión de escuchar al ego, es la misma decisión que nosotros podemos utilizar para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y ese precisamente es nuestro poder. O sea, lo que pasa es que es muy evidente que nosotros estamos usando el poder de una manera totalmente errónea. La decisión es de nosotros y precisamente si nosotros creemos que no podemos dirigir la mente, estamos negando que tenemos ese poder. Pero como ya hemos dicho, todo pensamiento, toda creencia es proyectada afuera y regresa a nuestro interior, haciendo que nuestra percepción sea totalmente afectada. Entonces, cuando nosotros pensamos que no podemos dirigir nuestro pensamiento, pues en nuestra mente únicamente existe esa impotencia. Pero esto se puede resolver simplemente deseando resolver este problema. ¿Cómo? Pues dándonos cuenta que lo que el ego propugna, lo que el ego siempre nos sugiere, no tiene ningún sentido. No tiene sentido tratar de comprender al ego porque el ego no tiene sentido. Por eso el Espíritu Santo dice, y en este mismo en esta misma sección nos lo va a decir más adelante, no lo que vamos a leer hoy, pero sí lo vamos a leer más adelante, que dice que el Espíritu nos dice que el ego no es comprensible. No se puede entender las razones del ego para hacer algo. Y bueno, pues mientras vamos a leer el párrafo número 4 que dice así. Adelante. El ego no puede permitirse saber nada. El conocimiento es total y el ego no cree en totalidades. En este descreimiento estriba su origen y aunque el ego no te quiere, le es fiel a sus propios antecedentes y engendra tal como fue engendrado. La mente siempre se reproduce tal como fue producida. El ego, que es un producto del miedo, reproduce miedo. Le es leal a este y esa lealtad le hace traicionar al amor porque tú eres amor. Ok, es que aquí dice, el ego no puede permitirse nada, saber absolutamente nada. No, porque, o sea, no se lo puede permitir simplemente porque el ego es la división.
Y en el momento en que reconociese la existencia de lo que es el amor, o sea, la totalidad del amor, desaparecería. Por eso no puede permitirse saber nada, ¿sí? O sea, de hecho, el ego siempre va a descreer. O sea, está en un descreimiento. Él es completamente, él no puede creer en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en lo más íntimo de su ser sabe que desaparecería. Por eso, aquí nos dice una cosa. El ego, como siempre está es el pensamiento de la división, es obvio que aún a su hacedor, que somos nosotros somos el hacedor del ego, no nos quiere, no nos aprecia, no puede reconocer que nosotros lo hemos fabricado. ¿Por qué? Porque eso lo pone en un estado de inquietud extrema. Porque si él pensara que nosotros lo hemos, si él supiera o que se diera tan siquiera un espacio para considerar dónde está su origen, o sea, inmediatamente caería en una confusión tremenda porque el ego cree que se creó a sí mismo. Entonces, aquí nos dice una cosa muy interesante, que la mente siempre se reproduce tal como fue producida. Pero en este caso está hablando de la mente que representa el ego. Por eso dice que el ego es un producto del miedo, reproduce el miedo. Ya hemos hablado que en la separación, cuando el Hijo de Dios decidió hacerse cargo de su propio mundo, decidió hacer su propio universo, pues en ese momento se separó del amor, y todo aquello que se separa del amor, pues inmediatamente desconoce el amor e entra inevitablemente en los terrenos del miedo. O sea, esto es inevitable. Al momento de separarnos de Dios, que en nuestra mente así lo hemos creído, y quiero hacer nota, es imposible separarse del amor de Dios. Es completamente imposible, porque lo abarca todo. Pero en nuestra mente hemos creído que nos hemos separado de Dios. Y entonces al estar fuera del amor, por eso caemos en esta creencia de que existe el miedo. ¿Por qué? Porque al ser ajenos del amor, caemos en esta distorsión mental de pensar que Dios está en contra de nosotros. Pero es simplemente una interpretación, pero todos hemos caído en esto. Por eso el ego, que es un producto del miedo, reproduce miedo. ¿Por qué? Porque al nosotros separarnos de Dios, hemos fabricado una voz que nos guiara por este mundo, y entonces, bueno, esta voz pues, es como una locura creer que hay algo que nos pueda dirigir en este mundo que sea diferente a Dios, pero no es más que nuestro propio miedo el que nos está dirigiendo. Por eso el ego le es leal al miedo, y esa lealtad le hace traicionar al amor, porque tú eres amor. Y precisamente es lo que nosotros, en nuestro origen real, el único y verdadero, es ser hijos del amor. Pero el ego, como no fue generado en la creación, sino fue posterior, en el momento de la separación, pues no tiene ninguna idea de que existe Dios. Es más, ni siquiera reconoce que seamos nosotros hijos de Dios, porque a él se le encomendó, ¿sí? Y eso viene, digo, más adelante en el capítulo 19, que nosotros le hicimos una promesa del ego que nunca íbamos a acordarnos de cuál era nuestro origen. Entonces, por eso siempre esa encomienda tiene el ego, atacar al amor. Y nosotros, pues, somos, el ego no lo sabe, no sabe que somos amor, pero siempre está atacando al amor y nos está traicionando a nosotros. El ego ni siquiera tiene idea de lo que somos, pero al momento de ser leal al miedo, pues nos traiciona de una manera totalmente inconsciente. Adelante. El amor es tu poder que el ego tiene que negar. Tiene que negar también todo lo que este poder te confiere, porque te lo confiere todo. Nadie que lo tenga todo desea al ego.
su propio hacedor, pues no lo quiere. Por lo tanto, si la mente lo fabricó, por lo tanto, si la mente que lo fabricó se reconociese a sí misma, lo único que el ego podría encontrar sería rechazo. Y si esa mente reconociese a cualquier parte de la afiliación, se conocería a sí misma. Bueno, pues aquí estábamos hablando de que tenemos un poder. Y ese poder es el poder más grande del universo. Es el poder del amor. Cuando nosotros reconocemos en nosotros la presencia del amor, o sea, a Dios mismo, y que nosotros somos una extensión precisamente de su ser, digo, si somos extensión de su ser, quiere decir que somos el mismo Dios, ¿no? Pero finalmente el ego tiene que negar esto, porque en el reconocimiento de la verdad de lo que somos, ya no desearíamos al ego. O sea, por eso el reconocer el ego en nuestras vidas, el que siempre estemos pensando en la separación y que tenemos que ver por nuestro bien, por nuestro bienestar, exclusivamente por el nuestro, es precisamente la presencia del ego. Entonces, el hacer a un lado todo tipo de defensa implicaría reconocer que hay un poder superior al ego. Al ego no le conviene. Por eso, el curso establece una y otra vez: eres hijo de Dios, eres tal como Dios te creó. Y nos invita a que reconozcamos esa presencia en nuestro ser, que es nuestro verdadero ser con mayúscula, ¿sí? Para que podamos rechazar la presencia del ego. O sea, ¿qué se podría decir que el ego? ¿Es un ser? Pues no es un ser, ¿no? Es más bien como una especie de programa que nosotros hemos fabricado, pero no es un ser. ¿Tú qué dices? Y es que precisamente... Es un pensamiento, pero bueno, okay. O sea, es que todo esto que dice este párrafo, es la forma en que el ego se maneja, ¿no? Obviamente, nos está explicando cómo es que puede atacar y todo eso por no reconocer quién es su creador, por no reconocer que hay algo más, ¿no? Entonces, el hecho de estar en el miedo siempre, pues siempre va a atacar. No hay manera de que no ataque, puesto que cuando tienes miedo, pues lo único que quieres es defenderte. Y no sabe ni de qué tiene miedo porque no sabe qué es lo que podría suceder si tú cambiaras, pero el hecho es de que su naturaleza es defenderse. Sí, es defenderse y entonces por eso, pues esos son los consejos que nos ha dado todo el tiempo, ¿no? Defendernos de todo, absolutamente de todo, porque esa es la manera en que el ego puede sentirse seguro, puede sentirse que, que no lo van a deshacer, ¿no? Porque aunque no sepa del amor, aunque no sepa de nuestro verdadero ser, tiene pues cierta conciencia de que puede ser destruido. Entonces no sabe cómo, pero precisamente por eso se defiende todo el tiempo. Entonces esos son los consejos que hemos recibido del ego, la defensa. Defensa de todo. O sea, no hay forma en que no hayamos recibido una forma de defensa de parte del ego. Siempre nos estamos defendiendo. Entonces, pues nada más es esa parte que nos dice, de esa manera es como el ego ha funcionado en nosotros. Y pues después, como siempre, el curso nos va a decir, pues ahora cómo hay que hacerle, ¿no? Exactamente. Porque pues sí, a veces podría ser terrorífico todo esto, pero pues aquí ya empieza a decir, ¿no? Su propio hacedor no lo quiere, o sea, nosotros mismos no lo queremos porque ya estamos cansados de la batalla de todo el tiempo. O sea, ya nos cansamos y entonces por eso hemos pedido vivir de otra manera. Por eso hemos buscado una manera diferente de hacer las cosas. Entonces, toda esa búsqueda que cada uno de nosotros tiene, pues es ese rechazo ya hacia el ego.
Es esa forma en que dicen, bueno, pues ya me cansé, ya no quiero esto. Y entonces ahí es donde más se siente amenazado el ego, ¿no? Y saber qué está pasando aquí, está queriendo cambiar y eso es lo que no le parece y empieza nuevamente a contraatacar, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que tener esa paciencia de entender quiénes somos, aceptar nuestra verdad y de esa manera, entonces sí, ir disolviendo ese. Y la última frase que dice, si esta mente reconociese en cualquier parte de la afiliación, se reconocería a sí misma. O sea, si nosotros nos reconociéramos en otros y en nosotros mismos, pues ya el ego ya se hubiera terminado, ¿no? Sí. Entonces, nada más, todo este párrafo fue el que entendamos que ya no necesitamos estar atacando, que ya no recibamos esos consejos de ataque, porque ahora queremos, pues, algo diferente. Sí, porque mientras estemos atacando, no podemos ser amorosos. O sea, no podemos reconocer el amor. Pero está muy interesante volvemos a decirlo, es que toda la sección hay que leerla completa. Ahorita estamos leyendo nada más uno, ayer leímos 2 párrafos, pero para tener el concepto completo hay que leer toda la sección porque habla precisamente de el ego, cómo fue fabricado, porque esa es la palabra, no tanto creado, sino más fabricado. Por eso dice, si la mente que lo fabricó se reconociese a sí misma, o sea, que fabricó al ego y reconociese que la mente es amor, pues el ego desaparecería, ¿no? Entonces, el detalle es que estamos en el proceso de darnos cuenta de cómo generamos juicios en nuestra vida. Y de hecho lo hemos visto de muchas maneras, en que cada vez que te sientes incómodo, alguna incomodidad que sientas en tu cuerpo, puede ser miedo, puede ser preocupación, puede ser tristeza, puede ser enojo, cualquiera de estas emociones indica de forma inequívoca la presencia de la. Pues todas esas son miedos, precisamente, porque aquí ya lo dijo, ¿no? El ego es un producto del miedo, entonces reproduce miedo, ¿no? O sea, cualquiera de esas incomodidades se le llama miedo. A veces nosotros decimos, es que tienes miedo, y no, es que no tengo miedo, ¿no? Se siente uno muy fortalecido y dice, a mí no me da miedo eso. Pero el miedo es esa inseguridad, inclusive esa duda, todo eso es miedo. Es que tiene muchos disfraces. El miedo, de hecho, hemos hablado de todas las emociones del catálogo que hicieron los psicólogos del catálogo de emociones, y básicamente todas son diferentes gradaciones del miedo. Desde el asco hasta la sorpresa, la ira, el miedo, la angustia, la desesperación. O sea, hay muchas maneras de reconocer al miedo simplemente porque nos hace sentir incómodos. Bueno, pues mañana continuamos con este párrafo, con esta sección, está muy interesante, y vamos a pasar al manual para el maestro, que nos quedamos nada más introduciendo la pregunta número 5, que cómo se logra la curación. Entonces, pues volvemos a empezar para entrar en materia. ¿Qué te parece? Para que la curación pueda tener lugar es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que entender que es la enfermedad? La enfermedad, para empezar, es una ilusión. Y toda ilusión tiene un propósito. El propósito de toda ilusión es esconder la verdad. Esconder la verdad de nuestro origen, esconder la verdad de lo que somos. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad no necesariamente tiene que ser un padecimiento físico, como la gripa, el catarro, el cáncer, el SIDA, cualquier enfermedad viral, cualquier enfermedad bacteriana, cualquier síndrome de autoinmune o la demencia.
no necesariamente la enfermedad se refleja en eso, por supuesto que la enfermedad física es una de las tantas formas en que se presenta la verdadera enfermedad. La enfermedad básicamente es el pensamiento de separación. Una condición, por ejemplo, financiera que siempre está adversa, que siempre está presente, es una enfermedad. Una persona que siempre se encuentra con personas celosas o infieles en una relación romántica, por decirlo así, pues también es una enfermedad, es parte de la enfermedad, ¿sí? Alguien que siempre se encuentra con personas mentirosas, por ejemplo, pues también es una manifestación de la enfermedad. O sea, la enfermedad es el ego en sí. Pero, pues, para entenderlo, esto, por eso viene aquí todo esto, lo que es cómo se logra la curación, sin importar la forma en que aparezca la enfermedad, siempre va a haber una curación. Y vamos a entrar a la primera sección que se llama el propósito de la enfermedad. Adelante. Antes de que empieces, estos dos párrafos que vamos a leer yo lo veo desde esta perspectiva que están un poco sombríos, porque está hablando del propósito de la enfermedad. Hay que tener hay que ser muy conscientes de lo que vamos a escuchar. No es lo que el Espíritu está hablando, sino en este momento está hablando con toda claridad. Jesús nos habla con toda claridad de cuál es el teje-maneje del ego, y aquí es donde vamos a entender que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero precisamente por eso tenemos que entender qué es lo que busca la enfermedad y qué opinión tiene el ego acerca de la curación de la que está hablando el curso de milagros. O sea, es muy importante entender esto, porque puede parecer muy oscuro lo que se va a leer, pero es que es siempre la perspectiva del ego. Nos lo está descubriendo en toda su oscuridad para que nosotros podamos comprender qué es lo que busca el ego al momento en que estamos enfermos. Adelante. La curación se logra en el instante en el que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente que cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad procedente de la de la equivocada convicción de que es fuerza. A ver, aquí tenemos que ir aclarando también, porque dice, la curación se logra en el instante, obviamente estamos hablando en el que el enfermo se hace consciente de la verdad. ¿Por qué? Porque deja de atribuirle valor al dolor. ¿Cómo le atribuimos valor al dolor? Bueno, pues cuando empezamos a ver que queremos seguir unas leyes en este mundo y queremos que las cosas sean tal y como se marcan en estas leyes. Entonces, como el mundo está hecho para que todo parezca infringir sus propias leyes, por eso nosotros entramos en queremos que empezamos a tener valor sobre algo que no tiene sentido. Por ejemplo, si queremos tener una pareja fiel, que sea fiel como lo conocemos en este mundo, entonces entramos en el dolor cuando nuestra pareja no responde a esa demanda que en un contrato nupcial se ha hecho de que tiene que ser fiel. Entonces, en ese momento nosotros nos enfermamos. ¿Pues de qué nos enfermamos? Nos enfermamos de celos, porque le hemos atribuido mucho valor a la infidelidad del marido. Y por ejemplo, aquí lo estamos poniendo como un ejemplo entre tantos muchos, porque precisamente lo que nos produce dolor es
que le hemos puesto valor a algo que no tiene ningún sentido. La infidelidad, básicamente hablándolo así de esta perspectiva, si el Hijo de Dios somos todos, ¿sí? Entonces encontrar una relación con otro Hijo de Dios no debería producir ningún dolor. Ni para aquel que en apariencia está siendo abandonado, no está siendo abandonado. Lo que pasa es que vemos cuerpos y los cuerpos son los que parecen separarse. Pero en esencia, todos somos el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué debería existir una infidelidad? Pero nosotros queremos atribuirle valor a que la exclusividad que hay en esta relación entre hombre y mujer está siendo rota. Pero la exclusividad es fabricación del ego. Porque el Hijo de Dios solamente puede tener una relación completamente satisfactoria y es la que tiene con su propio hermano, que es la misma que tiene con su propio Creador, con Dios. Entonces, aquí estoy poniendo un ejemplo, nada más sencillo, que se puede aplicar a cualquier otra cosa en este mundo. Cuando nosotros nos fijamos en circunstancias particulares, entonces lo que ocurre es que le estamos dando valor a algo que está rompiendo una exclusividad, pero estamos entendiendo que el ego siempre trata de ser exclusivo. Y entonces, cuando caemos en el dolor, es precisamente porque queremos mantener esa exclusividad. Entonces, ¿quién elegiría sufrir a menos de que pensase que con ello podría ganar algo? Bueno, es que cuando nosotros creemos en la exclusividad, es que nos estamos tratando de conformar con ese poquito más. Es que yo quiero un poquito de amor, es que yo quiero solamente tu atención. Quiero solamente tu amor. Estamos haciendo una exclusividad. Estamos tratando de conformarnos con un poquito cuando realmente tenemos todo el amor dispuesto para nosotros, que es el que nos da Dios. Cuando nosotros nos equivocamos y estamos tratando de centrarnos en el amor exclusivo de una sola persona, estamos en ego. Y esto es lo que nos cuesta un poquito de trabajo entender, ¿sí? Por eso, cuando nosotros sufrimos, creemos que estamos luchando por tener la exclusividad de ese poquito. Entonces, indudablemente que creemos que estamos pagando por un precio módico por algo de mayor valor. Así pues, la enfermedad, lo que creemos que nos está haciendo dolor, creemos que bien lo vale, pero no es cierto, o sea, estamos sufriendo y lo que nosotros buscamos es la plena felicidad. Por lo tanto, la enfermedad, ¿qué es? Es una elección, una decisión. Es la elección, como dijo acá de leer Leti, es la elección de la debilidad, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. O sea, realmente nosotros nos estamos enfocando en esos poquitos más que alguna vez es que queremos un poquito más de dinero, un poquito más de lealtad, un poquito más de amistad, un poquito más de amor, un poquito más de salud, cuando podemos abordar, o sea, reconocer que somos hijos de Dios y que tenemos todo para nosotros. Todo el amor disponible, pero es un amor no en el que no raya la exclusividad. Es un amor todo abarcador. Yo estoy tomando nada más es un ejemplo, pero es que tenemos que ir a traduciendo un poquito esto porque nos puede llegar a confundir. A mí en lo personal me confundió un poco hace mucho tiempo y ahora estamos tratando de explicarlo para que sea de una manera más digerible lo que está hablando esto. Adelante. Cuando esto ocurre, se ve la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. Bueno, es que precisamente cuando eso ocurre,
cuando se ve que la curación, el amor, el verdadero amor se presenta, se ve como una amenaza porque uno dice, oye, pues entonces, ¿qué pasa con mi emoción? ¿Qué pasa con este sentimiento que tengo para esta persona? ¿Que no vale nada? ¿Que no vale nada? Entonces, el ver la verdad como es, el ego lo ve como una amenaza porque amenaza con destruir la exclusividad que ha creado en su mundo. Puede ser con su marido, su esposo, sus hijos, sus padres. Dice, es que el amor que, por eso estoy tomando solamente el ejemplo del amor maternal, del amor fraterno, el amor filial, el amor romántico, como si fueran diferentes amores, pero no son diferentes amores, son solamente ilusiones de exclusividad. Entonces, por eso, cuando la verdadera fuerza del amor se presenta, el ego lo reconoce como una amenaza y la salud, que es reconocer que solamente somos un solo ser, se ve como algo peligroso. El ego es como él lo interpreta así. Entonces, aquí nos damos cuenta que la enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es alguien que quiere detentar todo el poder del universo para sí mismo y lo podemos ver como algo poderoso y feroz. Y de hecho así es como lo veía Moisés. Por eso Moisés combinaba, porque estaba en esa ¿cómo se llama? Alternancia, como que pasa intermitencia. Por eso vemos que lo que escribió Moisés a veces está en la luz, a veces está en la oscuridad. ¿Por qué? Porque el mismo Moisés cayó en esta ilusión de creer ver a Dios como un ser externo, poderoso y feroz, ansioso de quedarse con todo el poder para sí mismo. Y mucho de lo que escribió Moisés lo indica así. Y por eso el ego cree que solo con su muerte de sí mismo, con la muerte de su padre, perdón, con la muerte de su padre, puede su hijo conquistarle. Obviamente eso es una percepción completamente distorsionada de lo que el ego piensa de lo que es la curación. Por eso la enfermedad, el ego la ve como una liberación del dominio tiránico de Dios. Aunque el ego no cree en Dios, pues definitivamente al ver que hay un poder superior, porque de alguna manera no sé si que lo percibe, sino que lo intuye el ego, pues busca destruir esto. Bueno, por eso digo que esta sección este es el primer párrafo y está un poco oscuro porque decimos, ¿cómo? ¿Eso es lo que yo pienso acerca de la sanación? Pues en lo más profundo del ser del ego o del pensamiento del ego, eso es lo que nosotros sentimos. Pero no es todo esto, simplemente falta todavía otro párrafo que habla de lo que para el ego representa la curación. Pero yo creo que esto lo dejamos para el día de mañana, porque el tiempo se nos agota. Y bueno, pues si hay algún comentario que quieran hacer, nos quedan algunos minutitos, unos 4 minutos, pues si quieren saludar, si quieren hacer algún comentario, pues simplemente los micrófonos, ustedes pueden conectar su micrófono, levantar la mano y bueno, pues saludar. Nosotros aprovechamos para saludar a Milagros, está Milagritos, qué bueno que estás con nosotros desde España, Graciela Martín, también Rosario, Juan, Boga, qué bueno que estás, Reina, Dorian, teníamos tiempo que no te veíamos, que te conectas un rato, qué bueno que estás con nosotros, y Janet. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros despedimos la transmisión, agradeciéndole su presencia y nos despedimos como decimos todos los días. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.